Esto es... La neta de la ciencia. La entrevista. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más de La Entrevista de la Neta de la Ciencia. Les saluda Edgar Jiménez de parte de la doctora Rosalba Medina Rivera, directora general del COPOSIT. Agradeciéndole que nos escuche y bueno, estamos transmitiendo desde el corazón de la capital potosina en el bello centro histórico de San Luis Potosí. Saludando al buen Lalo Carrillo desde los controles. Ya lo sabes, siga nuestra transmisión a través del 88.5 de FM, así como también a través de las redes sociales en @COPOSIT, obviamente las principales, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, YouTube y en TikTok también ahí nos puede encontrar, así como también todas las ediciones de La Neta de la Ciencia, la entrevista disponibles a través del Spotify y Radio y del Spotify de Radio y Televisión Universitaria. El día de hoy, pues bueno, estaremos platicando de una actividad, de un proyecto que se ha impulsado y usted sabía por ahí que bueno, el Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología impulsa a través del Fideicomiso de Multas Electorales, es decir, aquello con el cual se sancionan los partidos políticos, y yo lo diré hasta el día de mi muerte o hasta que me despidan. La ciencia y la educación hay que darles primero antes que los partidos, pero bueno, es una gran política pública que ha ayudado, ha impulsado proyectos y actividades, y el día de hoy me encuentro con la maestra Sofía Córdoba, ella de Educación y Ciudadanía AC. Sofía, un gusto tenerte aquí en el programa. Igualmente, Edgar, buenos días a todos y a todas y es un placer estar aquí contigo. Gracias por la invitación. No, hombre, al contrario. Y bueno, estoy platicando acerca de un proyecto, pero antes de eso, me gustaría que nos platicaras qué es Educación y Ciudadanía AC, a qué se dedica y bueno, pues también un poquito de tu quehacer al seno de la organización. Bien. Pues mira, EduCIAC es una organización sin fines de lucro, es una asociación civil que también se le ha conocido como una ONG, ¿no? Así es. Y pues bueno, lo que hacemos es trabajar proyectos para favorecer el ejercicio de los derechos humanos de las personas jóvenes en particular, también de las mujeres, y promover el ejercicio de la ciudadanía, o sea, la participación ciudadana, el análisis también de temas de interés público, ¿no? El trabajo también para impulsar políticas públicas. Entonces, digamos que ya llevamos 20 años chambeando. Wow, sí, 20 ya es un buen años. rato, sí. Súper. Y pues también, ¿no? El trabajo de la organización se ha ido transformando pues justo a través del cambio social que también sucede en estos 20 años, ¿no? O sea, la manera de abordar los derechos de las personas jóvenes ahora no es la misma manera que lo hicimos hace 15 años, ¿no? Exacto. Entonces creo que también es pensar que las organizaciones respondemos a problemáticas sociales, respondemos a necesidades comunitarias, necesidades ciudadanas, pero también ponemos al centro pues la importancia de participar en eso que tiene que ver con nuestra vida cotidiana, ¿no? Que Exacto. Es al final esa dimensión política de todos los días. Pues lo que queremos es generar procesos que contribuyan a que todas las personas también sepamos y sintamos y hagamos pues esa forma como de existencia y participación que pues esté orientada a vivir mejor, ¿no? A vivir más chido. Así. Claro. Y de esa inclusividad y el micrófono para luego quienes no la tienen, ¿no? Dado que, bueno, luego este hándicap entre redes sociales que si bien de una apertura, luego también da un desbalance en decir, bueno, no todo el mundo tiene ese farol, ese público, ¿no? Ahora, un poquito acerca de las actividades, es decir, mediante qué actividades, qué programas, qué acciones van promoviendo, pues precisamente para atender a toda esta población. Pues mira, en EduCIAC trabajamos, estamos organizados y organizados por programas, ¿no? Está el programa de Juventudes, el programa de Mujeres y el programa de Sociedad Civil. Entonces, dentro de cada uno de los programas vamos generando proyectos, ¿no? También en función, porque la sostenibilidad de las organizaciones es súper compleja, ¿no? Un reto, sí. Entonces también lo que vamos haciendo es pensar como en una dimensión de proyectos muy puntuales, ya sea como una cuestión más territorial, por ejemplo, trabajamos mucho con educación media superior, con jóvenes que están estudiando educación media superior y que a lo mejor están viviendo en zonas, pues sí, de la ciudad o del estado incluso, pues más marginadas, ¿no? O sea, que la vida está más precarizada. Entonces, trabajamos mucho con jóvenes de educación media superior, pero también trabajamos con organizaciones de la sociedad civil. Por ejemplo, el programa de mujeres está un proyecto que busca generar como un mecanismo, de sociedad civil, generar un mecanismo de monitoreo ciudadano, el mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Entonces ahí nos articulamos con otras organizaciones, ¿no?
Entonces como que los proyectos tienen como distintas formas de incidir, ¿no? O sea, una es como directa en, digamos, en territorio, que creo que construir sueños viene también un poco de ahí. Y otras son como de trabajos de incidencia, quizá en política pública, que implica obviamente el trabajo con otras personas, pero sí como de pensar cómo vamos generando mecanismos desde la ciudadanía, pues que mejoren el hacer del gobierno, ¿no? Claro, o sea, claro. y apuntando todo a la garantía de los derechos, ¿no? Entonces, pues depende también, pues obviamente de las fuentes de financiamiento, pero pues sí, digamos que como que no nos centramos solamente en el trabajo directo en campo, sino que también buscamos generar materiales como diagnósticos a través de la investigación para pues, justo conocer una problemática y de ahí proponer cambios en políticas públicas. Hacemos también como mucho proceso pues como de tallereo, digamos, ¿no? Y a través de la metodología de la educación popular en distintos espacios, con distintos objetivos, pero sí todo está como orientado a que las personas sepamos que tenemos esa posibilidad de transformar nuestros propios espacios, pero también de tener herramientas para la exigibilidad de los derechos, ¿no? Eso es algo súper importante, como a veces está súper estigmatizado, como el decir, ay, está exigiendo, ¿no? Es que decir, a ver, aguanta, no, como, ajá. Es balancear la ecuación. Exactamente. O sea, si estamos hablando en términos de derechos humanos, estamos hablando de entes obligados a esa garantía de esos derechos, de respetarlos, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué es lo que hacemos también como ciudadanía respecto a esa parte indispensable que es construir diariamente nuestras comunidades, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí hay como muchos proyectos que tienen como distintas capas, creo yo, ¿no? Claro, claro, y que va de la mano, digo, yo como enamorado de los temas de las OSCs y del fundraising, y bueno, todo este tema que por ahí hay hasta algunas organizaciones que se dedican precisamente a toda la cuestión SECAINI o algunas que se dedican a toda esa parte de gestión, vinculación, a toda la parte administrativa, hasta fiscal, ¿no? Que es todo un tema para nuestro país. Sí, donataria. Bueno, nos podríamos llevar todo el programa, pero yo sé que al ser enamorado de este tema, la verdad sí voy a ir centrando porque ya tendremos nuevos programas. Ay, Sofía, definitivamente. Muchas gracias, pero bueno, irnos un poquito a la antesala del proyecto y me voy a permitir así leer textualmente lo que ustedes impulsaron, que es construir sueños, impulsar la educación en habilidades socioemocionales y laborales para el desarrollo de las juventudes y sus comunidades. Sofía, ¿cómo es que nace esto? Digo, generalmente estas mesas luego de trabajo en donde uno dice, bueno, y si por aquí, pero ustedes finalmente tienen identificado, tienen un mapeo. ¿De dónde nace la idea? ¿De dónde parte todo esto? Pues mira, nosotros, o sea, vemos a Construir Sueños como un hijito de un proyecto que duró unos 4 años más o menos en EduCIAC, tenía fondos de cooperación internacional, que ponía al centro, hacer cuenta la ecuación, el derecho al trabajo digno de las personas jóvenes y pues el conocimiento de sus derechos, ¿no? Entonces, ahí como se hizo un diagnóstico a nivel estatal, tanto en San Luis como en Oaxaca, colaboramos con otra organización en Oaxaca, y la pregunta del centro era como para ti, porque es un diagnóstico principalmente cualitativo, ¿no? Y se les preguntó a las personas jóvenes en distintos municipios de San Luis Potosí, ¿para ti qué es o qué sería tener una chamba chida? Claro. Entonces, ahí ya digo, hay como, ¿no? Como una chamba chida es mucho más asequible que decir, ¿qué es el trabajo digno, no? Y claro, de por medio está el trabajo digno, como esta cuestión que también está normada, ¿no? O sea, es decir, como se ha buscado la manera de aterrizar ese derecho en la vida cotidiana de las personas, que es súper difícil. Pero las personas jóvenes decían una chamba chida es, y era muy parecido a esta definición de trabajo digno, ¿no? No solamente sueldos, salarios justos, prestaciones de ley, sino donde no haya violencia, donde valoren lo que yo hago. El acoso laboral. Exactamente, sexual, ¿no? etcétera, o sea, que esté libre también de todo eso. Y le añadían además las personas jóvenes, una chamba chida sería esa que también cuida al planeta, ¿no? Que no implica pasar por encima de nadie más, que no hay explotación de las personas. Entonces, a partir de ahí, de ese diagnóstico, se generaron estrategias en aquel proyecto hace mucho, intencionando políticas públicas que favorecieran que las personas jóvenes tuvieran acceso, mejoraran las condiciones para tener acceso al trabajo digno. Pero uno de los hallazgos que eran, pues es que hay muchas cosas preocupantes de ese diagnóstico, ¿no? O sea, desde situaciones de violencia densas, de explotación, pero intentamos, o sea, condensarlas, y una de las cosas o varias de las cosas que se identificaron, pues fueron la precarización laboral, o sea, la precarización laboral de las personas jóvenes es tremenda, ¿no? Horrible, desde el tema conceptual, no sé, hasta de los servicios sociales, desde ahí creo que justo lo hemos conceptualizado pésimamente. Y eso es así,
hiper normalizado que decir, no, pero además tienen un chorro de energía, ¿no? O sea, pueden trabajar un montón, No, entonces espérate, se les paga con está mal. experiencia, ¿no? Entonces, también hay un contexto social que ha sido una transformación histórica, creo, también empujada por las juventudes. Como decir, o sea, obviamente sí, tenemos energía, sí nos gusta trabajar, porque además está todo este estigma, es que a los jóvenes no les gusta trabajar, ¿no? Es decir, No sí es nos cierto. gusta No, trabajar, hay pero chavos que aguanta. sí. Más bien es cuáles son las condiciones laborales que estás ofreciendo para las Claro. generaciones actuales que están saliendo de la universidad o que están entrando a la universidad o que apenas vienen la primaria, ¿no? O que ya egresaron o que ya tienen 5 o 6 años después de haber estudiado, quienes estudiaron en la universidad, Exacto. buscando una chamba que esté bien remunerada, con horarios laborales que te permitan compensarlo o buscar como esta armonización Una también vida con la vida integral. personal. Exacto, Sí, ¿no? de plano. Entonces, a raíz de ahí se identifica, bueno, no solo las razones, sino la forma en la que se vivía esa precarización laboral, pero también había algo súper importante que era el desconocimiento de los derechos. Entonces, No se sabía. no, o sea, no, porque en realidad hasta esta forma tan incorporada, que una de las cosas que decimos, como el discurso meritocrático, ¿no? Que ancla o permite la reproducción de la desigualdad social, Ujú. no solo el discurso meritocrático, muchas otras cosas, ¿no? Es algo que tenemos bien incorporado y que se repite todo el tiempo de es que échale ganas, ¿no? O sea, si tú le echas muchas ganas vas a poder Si cumplir trabajas tu sueño, 12 ¿no? horas diarias, Ajá, vas a ser exacto. millonario. Es decir, o sea, aguanta, yo puedo trabajar 12 horas diarias, Claro. pero el salario mínimo me permite o me permitiría a mí como satisfacer no solo mis necesidades, sino las de mi familia, ¿no? Como, o sea, es mucho más complejo que eso, ¿no? Claro. Lo sabemos, pues. Pero el desconocimiento también de los derechos es como una cosa que permite esa reproducción de la desigualdad, ¿no? Porque no hay un piso o el reconocimiento de ese piso piso o techo, como lo queramos ver, ¿no? Pero yo pienso que es un piso. Como el reconocimiento de ese piso es como estar como sin herramientas, ¿no? Ya. O sea, como para poder decir, oye, pues sí, pero es que aquí ya estás pasando por ¿Cómo encima pides en algo donde no hay? Exacto. ¿No? Entonces, justo el proyecto de Construir Sueños nace de la necesidad de trabajar con personas jóvenes, universitarias, próximas a egresar, pero que no estuvieran en los espacios centralizados, ¿no? Como Ok. en la capital de San Luis Potosí. Ok. Entonces hicimos un vínculo con la Universidad Intercultural, que ha sido una gran aliada, a quienes saludamos un montón, agradecemos Maestro toda Héctor la y todo chamba. su Sí, equipo, sí. Natalie, Jorge, Sí, bueno, sí, y a sí, todos el los maestro a Faz, todos la los verdad es que faltan. sí, A sí, todos, sí. sí. Ha Equipazo. sido una gran alianza el trabajar con la universidad porque tienen 11 campus, ¿no? O sea, son 11 campus distribuidos en todo el estado y cada uno tiene su particularidad, Y el ¿no? lugar es Ajá. verdaderamente complicado. Sí, ¿no? o sea, Complicados. y además está también como esta cuestión de cómo se configuran esos espacios educativos y también cómo pues tienen una relación finalmente con el entorno, ¿no? O sea, no es Claro. que entres a una universidad así en la nada, o sea, es estar en la universidad que forma parte de un contexto particular en donde también hay dinámicas sociales, culturales, políticas, o sea, en torno al medio ambiente, ¿no? El mercado, o esto que entendemos como mercado laboral, también tiene su propia lógica, ¿no? Como De migración incluso, digo. fenómenos dices, acabas, te me vas, migratorios, ¿qué onda? temas de violencia densos, ¿no? Entonces, Sí. se optamos por trabajar con personas jóvenes universitarias que no estuvieran en la capital del estado, ¿no? Genial. Y ha sido súper interesante porque, o sea, bueno, la verdad, así yo estoy bien contenta porque he tenido como la fortuna, porque sí lo creo, es un privilegio al final, ¿no? Como me tocó visitar los 11 campus, ¿no? Genial. ¡Qué Ajá, padre! estuvo bien chido. ¡Qué O sea, padre! la verdad es que ahí sí, a mí me gustaría tener así como más tiempo y más herramientas para sistematizar rápido, ¿no? Pero el conocer esas múltiples, es que no sé si llamarle realidades, ¿no? Pero múltiples dinámicas como Pues, realidades comunitarias. al final del Ajá, día, ¿no? ajá. Realidades comunitarias. Pues ha sido algo que ha ayudado muchísimo. Entonces, trabajar con la universidad tenía por objetivo el poder generar un proceso de formación con estudiantes universitarios que posibilitara la identificación de herramientas para afrontar la precarización laboral. O sea, eso que cuando sales y dices, bueno, ahora ya voy a una chamba. ¿Y ahora? Ajá, ¿no? Ajá. O sea, y ahora sí, porque está como crisis existencial. esta cosa que tampoco es tan real como decir, no, bueno, el título universitario te va a garantizar un mejor trabajo, un mejor sueldo, ¿no? Claro, te permite cosas, ¿no?
pero no es garantía. Te acerca a la puerta, pero no te así, la abre. Así, ¿no? Sí. Como, y no tiene que ver como, o sea, la razón de esa dificultad no es una cuestión individual de que tú seas insuficiente, de que tú, o sea, tiene que ver con una serie de factores hasta históricos, ¿no? Pero de cómo es que se han configurado sistemas económicos, sistemas políticos, ¿no? Que claro que afectan la vida cotidiana, Claro. ¿no? Entonces, y la posibilidad de tener una chamba chida. Entonces, ahí ya vino la primera cosa que dijimos, ay, tenemos un reto muy grande porque pues tampoco están estos modelos de formación en habilidades para la vida o habilidades blandas o habilidades socioemocionales. Sí, las soft skills que le llaman. Ajá, ¿verdad? orientadas hacia la empleabilidad, que pueden ser muy prácticas. Nosotras no las descartamos, o sea, tienen un sentido práctico inmediato ante la urgencia de conseguir una chamba, ¿no? Pero también estaba como esta cosa, o sea, este reducto como decir, ay, mira, con este taller de habilidades para la vida, porque la intención era generar un modelo de formación que pudiera ser replicable en la universidad, no solo en todos los campus este año, sino que les quede a la universidad en su posibilidad de poder impartir este modelo a las generaciones siguientes. De multiplicarlo, ¿no? Y que quede Ajá. como metodología. Entonces, digamos, sería un error decir, es que si tú trabajas en tu autoconfianza, entonces estás más cerca de un trabajo digno, ¿no? O sea, era así como, no. Muy no, poético, no, de alguna ajá, o sea, manera, sumamente es una romántico. mentira, ¿no? Sí, O sí, sea, sí. más bien, el planteamiento está de ahí, creo yo, como equivocado. Entonces, nos dimos como a la tarea de pensar qué era lo importante en ese proceso de formación, ¿no? Como sí hablar de habilidades socioemocionales, sí hablar de habilidades para la vida, pero también hablar del derecho al trabajo digno como un horizonte común, porque no Claro. es una realidad para las personas Ni jóvenes, siquiera ¿no? estamos en la base, Exacto. no tenemos piso parejo para acabar pronto. Exactamente. En temas de derechos, Exactamente. grave. Y entonces, si planteamos que son como nuestros grandes bloques conceptuales, ¿no? Como, por una parte, el trabajo digno como un derecho, obviamente, Ujú. pero como un horizonte común, es algo que ya nos pone en una sintonía de esto no es una realidad, pero para que sea una realidad, al menos para tener lo que tenemos ahora, de derechos laborales, y eso no equivale necesariamente a un trabajo digno, Exacto, ¿no? Pero exacto. ya, eso es un gran avance, pues ha sido resultado de procesos históricos y de movilización y de organización social, ¿no? Entonces, pensemos el trabajo digno como un horizonte común, pero para todas y para todos. Ya. Y Que eso desde ya- ahí tiene otro tema de Sí, inequidad sí. de género. Sí, O sea, claro, brutal. claro. Y Uy, más no. en las regiones. Sí, eso No, ha sido hombre, no nos va a dar el controversial. programa. No, súper Oye, controversial. dame, platícame un poquito al respecto también de qué manera sumó el Coposit pues para el impulso también de este programa, porque vaya que a través de la Universidad Intercultural pues también y con de veras la satisfacción de que ustedes se hayan sumado, pues hemos llevado el programa ADA, Semana de Ciencia también con la Intercultural, mentoras. ¿De qué manera pues el Coposit sumó este grano de arena, ¿no? Para que se impulsara el proyecto. Pues mira, o sea, de entrada, o sea, es lo mismo con lo que empezaste aquí en el programa, es como hablábamos también en los talleres, ¿no? O sea, el fideicomiso lo administra el Coposit, o sea, todo eso que sucede en multas electorales posibilita también que estemos acá. Entonces creo que sí es como una cuestión administrativa relevante, pero la neta, así, como esa posibilidad de tener un seguimiento y la puerta abierta de que nos digan, oigan, a ver, Siguiente pueden etapa, venir, siguiente ajá, etapa, ¿no? O sea, es exacto. etapa 1, etapa 2, etapa 3, hay todo Se un comité requiere. evaluador, ¿no? Claro. Pero también como esta puerta abierta permanente, la verdad es que nosotras, lo digo nosotras porque mi compañera administradora y yo, ¿no? Como que ha sido algo que nos ha ayudado muchísimo, ¿no? O sea, como que el Ya. seguimiento que también se tiene y la apertura también como decir, o sea, yo siento que la perspectiva es como, además de que hay muchos proyectos, creo también, afortunadamente, creo que o sea, desde mi punto de vista la perspectiva es como decir, a mí cuéntame, o sea, como si el Coposit dijera, a mí cuéntame qué pasa, qué hicieron, qué se logró, ¿Qué onda? Sí. se generó un cambio, no se generó un cambio, de qué ha servido, cómo se involucró a la comunidad, que creo que esa ha sido una pregunta bastante pertinente, ¿no? Como, o sea, sí importan como los números, cuántas personas, que eso es muy importante, pero también cómo fue el involucramiento de la comunidad y cómo es que tu proyecto, pues, puede generar impacto o seguir avanzando sin que estés tú como organización. Ya. Y eso tiene mucho sentido también para el trabajo que hacemos desde DUCIAC, ¿no? O sea, como generar estas relaciones de dependencia, pues tampoco están chidas, más bien es impulsar Enseñar a procesos, pescar. ¿no? Así. Y no. Ajá, o darles el impulsemos pescado. como un proceso, o sea, y que de ese proceso pues van saliendo un montón de cosas y un montón de posibilidades, ¿no?
Okay. Entonces sí, creo que la apertura del Coposit ha sido muy importante, como ese seguimiento también desde el interés genuino en que salga bien, ¿no? O sea, sí, yo sí, siento claro. que ahí ha sido como un tema que valoramos también bastante desde la organización, ¿no? No, digo, ha sido fundamental el hecho de que también yo aplaudo el que las organizaciones de la sociedad civil pues también se vean beneficiadas, porque luego también el escaparate dentro del sector de ciencia dices, bueno, pues de ejércitos, a veces de los mismos investigadores y académicos, y aquí esta vinculación que es hacia un impacto social directo, ¿no? ¿Cuál es hasta ahora el estatus que se platica un poquito? Digo, porque claro que estaremos extendiendo esta charla definitivamente, sí, y lo haremos chido, a través del canal de YouTube del Coposit, y ya sabe usted dónde ubicarlo. Pero platícame de alguna manera ejecutiva, pues bueno, lo que se alcanzó hasta ahora un poquito, que detallaremos más adelante, y pues también un poquito de la vista a futuro, ¿no? Que me decías, viene de un macro programa más grande, viene así como que el primero de los hijos, que seguro tendrán que venir muchos. Ay, sí, ¿Dónde estamos parados un poquito en el proyecto? Pues mira, o sea, el proyecto tuvo, porque ya estamos en el cierre, ¿no? Tuvo 3 etapas. La primera fue de investigación y de compartir información del diagnóstico, pero hicimos una encuesta, conocimos a la población de los distintos campos de la universidad. Después empezamos a diseñar este modelo de formación. Le llamamos modelo de formación porque no solo es un taller, ¿no? Ya. O sea, tiene ahí como todo un componente. Hay un background trabajado, pensado. Ajá. Y luego, algo que creo que sí decimos, lo logramos. Es que quedó sí como, si seguimos llamando esta idea de modelo, lo pensamos, es corto, ¿no? Son 10 horas, porque también las condiciones de poder replicar procesos larguísimos de formación, además de la currícula, es complejo, ¿no? Quizá en lo ideal es que se pueda ir incorporando y haciendo cambios curriculares en las universidades para también meter como estos procesos que no solo se centran como en la dimensión del conocimiento disciplinario, ¿no? Pero lo que hicimos fue como, que es ya la última parte en la que estamos, ¿no? Como después de haber ido a todos los campus, o sea, fuimos también como una especie como de un gran pilotaje, ¿no? Como que nos dio la posibilidad de ir ajustando, decir, esta actividad funciona, esta actividad más o menos, ¿no? Esta requeriría como algunas cosas que se aterricen más. Y entonces nosotros vamos a entregar a la universidad, es prácticamente como una guía manual del modelo, organizado ya con la prueba, así, y sistematización de haber trabajado en todos los campus, pero también como construido desde un lenguaje que sea replicable, que lo puedan adoptar personal docente también, porque una de las últimas etapas era esa replicabilidad, como poder trabajar junto con docentes y estudiantes para que fueran ellos y ellas quienes impartieran un segundo taller en sus campus. ¡Qué genial! Sí, estuvo chido, sí estuvo bueno. Qué chido está eso. O sea, no solo eran nosotros damos el taller, sino una etapa en donde la propia estudiantes, docentes de la comunidad den el taller. Se apropiaran. Exactamente, al final, ¿no? Del día de eso. Y queda ese manualito que va a estar disponible, lo vamos a subir a redes sociales y obviamente lo vamos a entregar a la universidad, ¿no? Entonces, pareciera poca cosa. No, para ha sido nada. no solo una chambota, sino creo que se generó con quienes tomaron el taller, como iba muy orientado a hablar sobre el bien común, pero también eso que implica en términos, no solo las habilidades estas que están como desde la lógica tradicional, encontramos una perspectiva crítica de las habilidades para la vida, que tiene un enfoque transformador y orientado hacia el bien común. Entonces no solo es hablar de autoestima, más bien hablemos de dignidad, ¿no? De todas las personas, lo más básico, ¿no? Entonces como que ese modelo queda ahí, ¿no? O sea, lo aterrizamos creo como al contexto. Y pues ya estamos como en esa etapa casi como de cierre, de entrega, como de devolución, ¿no? Como decir, aquí está, gracias a todo, aquí quedó. Hay que despegar. Y que pues ahí está la parte de la chamba, como de también ver cómo la universidad puede ir también generando condiciones para adoptarlo de la mejor manera, ¿no? O sea, hay apertura, eso sí, o sea, en todos los campus hay apertura. En todos los campus creo que fue como una alternativa, ¿no? Importante y relevante para sus estudiantes. Y pues bueno, también sabemos que ahí pues viene también como ya la parte más de esta pregunta. Ya también como la universidad dice, pues ya está aquí, entonces pues es suyo. O sea, es suyo, ¿no? Como que... A darle, chavos, a darle. Sí. Ya te di el carro, te lo llené de gasolina. A manejarlo. Oye, Sofía, vamos a continuar precisamente con esta charla, pero antes de irnos... ¿Cómo contactamos a EDUSAC? ¿Cómo damos con ustedes? ¿Dónde lo seguimos? ¿Dónde le damos like?
¿Dónde los encontramos? Mira, página es www.educiac.org.mx. En Facebook estamos como Educación y Ciudadanía. Okay. En Instagram como Educiac. Y estamos en 5 de mayo, número 620, esquina con Ignacio Comonfort. Fabuloso, fabuloso. Y bueno, vamos a continuar con esta charla. Usted la va a poder encontrar también a través de las redes sociales del Coposit con la maestra Sofía Córdoba de Educiac, de Educación y Ciudadanía C. Como dicen, esto aún no termina. Pero bueno, por el día de hoy estamos cerrando la entrevista de La Neta de la Ciencia. Gracias a usted que nos acompañó. Gracias al buen Lalo Carrillo desde los controles. Usted y yo tenemos una cita como cada jueves en punto de las 11 de la mañana con el noticiero de La Neta de la Ciencia y luego la entrevista de La Neta de la Ciencia. Yo soy Edgar Jiménez. Nos escuchamos el próximo jueves. Esto fue La Neta de la Ciencia. la entrevista. Nos escuchamos en la próxima.